Buenas noches, estimadas amigas y estimados amigos. En nombre de Estudios Generales Letras tengo el gusto y el honor de participar en la presentación de este excelente libro editado por Claudia Rosas Lauro, que es parte de la colección Intertextos que publica nuestra Facultad de Estudios Generales Letras. Me es grato decir que tanto la colección de Intertextos como la concepción del libro que hoy presentamos fueron ideas del doctor Fidel Tubino durante su periodo de decano de nuestra facultad. Esto me parece particularmente importante porque muestra el valor de la permanencia de las instituciones en las instituciones académicas que son los pilares de nuestra nación. En lo que sigue, quisiera compartir con ustedes algunas ideas en torno del problema de la exclusión, antes de dar la palabra a los otros participantes en nuestra mesa. Una primera cosa que me gustaría decir es que uno suele creer que el problema de la exclusión es cosa del pasado, pero esto sin duda no es así. Si el libro se hubiera escrito unos meses después, quizá hubiese incluido un caso paradigmático de marginación, que es precisamente el caso del padre Gastón Garatea, quien es excluido de su propia institución eclesiástica precisamente por defender a los excluidos. Pero hay que admitir que el problema de la marginación es endémico en el Perú desde tiempos inmemoriales. Aunque no es una tara que padezcamos solo nosotros, sino que es probablemente una calamidad que ha acompañado de una u otra manera a todas las sociedades complejas y diversas. Por ello, la exclusión y la necesidad de la inclusión han sido estudiadas desde diversas perspectivas en las ciencias sociales, la filosofía y la historia, generando concepciones precisamente integradas que resultan sumamente enriquecedoras. Sin embargo, es posible notar, al estudiar este fenómeno, que la inclusión presenta muchos inconvenientes de definición conceptual y plantea varias preguntas acerca de las posibilidades y consecuencias de su aplicación. Existe cierto consenso general en que la inclusión es el proceso por el que se incorpora en el grupo de los que son sujeto de derechos y beneficios a quienes tradicionalmente no han tenido acceso a ellos. Al hacerlo, también se los involucra en los mecanismos de poder, administración y toma de decisiones. Incluir es también reconocer al que es diferente de nosotros como parte de nuestro grupo. El consenso, por lo menos entre la mayor parte de académicos, indica que la inclusión es una exigencia ética, así como una condición necesaria para el progreso y el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, no siempre queda claro cuál es el objetivo de la inclusión, si se trata de un fin en sí mismo o de un medio para alcanzar un fin mayor. Tampoco resulta claro cómo debemos actuar frente a los que no quieren ser incluidos. Sin duda, en algunos casos, la inclusión puede ser una manera de maltratar al otro, haciéndolo formar parte de un grupo que lo acepta como un subordinado o como un ciudadano de segunda categoría. Lo usual es que la inclusión sea un proceso unidireccional y no bidireccional, en que las sociedades hegemónicas deciden incluir a las marginadas, pero no al contrario. De hecho, sería muy extraño que una comunidad amazónica recientemente contactada tome la decisión de incluir al resto del Perú, mestizo y occidental, a su forma de vida. Por ello, uno de los grandes retos del Perú actual es lograr que la inclusión no se convierta en un proceso de colonización,
en el que se obliga a los excluidos a incorporarse a una forma de vida que no les corresponde ni les interesa, pero que el poder hegemónico considera digna de ser suficientemente valorada como para que se proponga incluir a todos los demás. Las preguntas entonces son: ¿por qué y en qué incluir? Sería un ejemplo de adecuada inclusión incorporar a las perversiones de la sociedad de consumo a quienes no pertenecen ni desean pertenecer a ella? Sospecho que no. La inclusión no debe tener como objetivo hacer que los excluidos se adapten a las formas de vida de las sociedades hegemónicas, sino más bien que ambas formas de vida se adapten entre sí, aprendiendo unas de las otras. Este proceso constituye propiamente la creación de un espacio compartido que ya no es parte de una de las formas de vida en interacción, sino de ambas al mismo tiempo y de ninguna en particular. El marginado debe ser incluido porque es un sujeto que, más allá de las diferencias que tenga con uno, es un fin en sí mismo y es parte de nuestra forma de vida. Una que está siempre transformándose por la existencia misma de aquellos que, al ser marginados, la desafían y cuestionan su viabilidad misma en tanto forma de vida. Sin duda, la educación es el instrumento de exclusión o inclusión social por antonomasia. Con frecuencia, las élites han obstaculizado el acceso a la educación de los grupos menos favorecidos, precisamente para impedir una competencia real y para mantener sus privilegios. En consecuencia, el mecanismo prioritario para permitir la inclusión social es el acceso a la educación de calidad de todos los sectores sociales, especialmente de los que menos acceso tienen al poder y a las decisiones colectivas. La inclusión es entonces tanto un fin en sí mismo como un medio. Es un fin de la misma manera como el otro es siempre un fin y nunca un medio. Pero la inclusión también es un medio para alcanzar la libertad y el autoconocimiento, entendiendo la libertad en las líneas de Amartya Sen como la maximización de las capacidades individuales y colectivas, es decir, como la realización o potenciación de la autonomía y la agencia. En otras palabras, el objetivo de la inclusión es permitir que los excluidos sean libres de elegir la forma de vida que prefieran, incluso si eso implica no ser incluidos en una forma de vida en particular. Pero la libertad no debe entenderse como la posibilidad de elegir actuar de una manera o de otra, dado que uno elige siempre en el contexto de una forma de vida que uno no ha elegido. La concepción de la libertad en la tradición filosófica moderna está fuertemente influida por la clásica definición que propuso Thomas Hobbes. Para él, una acción es libre si el individuo que la realizó tuvo la posibilidad de haber actuado de otra manera, o, en sus propias palabras, if he could have done otherwise, si él hubiera podido actuar de otra manera. Si la gente no tuvo la oportunidad de haber actuado de esa forma, es que no pudo elegir hacer lo que hizo, con lo cual no actuó libremente. Pero hay un problema con esta definición, y es que nosotros siempre actuamos motivados por nuestras creencias y deseos. Si las creencias y deseos que causan nuestro comportamiento son el producto de la manipulación ideológica, entonces, aunque hayamos podido haber obrado de manera diferente de como lo hicimos, nuestro comportamiento no será libre, porque será el producto de la alienación. Así pues, el objetivo de la inclusión es maximizar nuestra libertad, es decir, fortalecer nuestra condición de agentes. Pero esto solo es posible si tenemos la capacidad de evaluar críticamente las creencias y deseos que causan nuestras acciones para modificarlas o mejorarlas.
Este es un proceso de autoconocimiento que a su vez es la maximización de la libertad. Así, una manera de entender la libertad es como el conocimiento de los condicionantes que hacen que uno elija lo que elige o que uno viva como vive. En otras palabras, la mayor libertad es el mayor autoconocimiento. Esto, a su vez, es un fin en sí mismo y no es un medio para nada adicional. Pero el conocimiento de nuestros condicionantes no debe ser solo individual, sino también colectivo. Precisamente una de las tareas de la historiografía, sobre todo cuando estudia ideas y mentalidades, es permitirnos ser más conscientes de los procesos sociales e ideológicos que, sepámoslo o no, causan, modifican o manipulan nuestras acciones y, por tanto, constriñen nuestra libertad. El libro, editado por Claudia Rosas Lauro, Nosotros también somos peruanos, la marginación en el Perú, siglos XVI al XXI, es sin duda un valioso aporte al debate intelectual, así como a la discusión política desprendida por él en el Perú reciente, en torno de la naturaleza y génesis de la exclusión en nuestro país y acerca de los diversos caminos que puede tomar la inclusión. La importancia del libro radica en que contiene una diversidad de enfoques sobre los agentes que no suelen ser estudiados por la historia tradicional: los pobres, los marginados, los sectores subalternos o los olvidados. El volumen se compone de 15 artículos que, a partir de una selección de casos, analiza las formas, imaginarios y condiciones de marginación a lo largo de la historia del Perú, así como la situación e identidad de los diversos sujetos marginales y las representaciones que la sociedad elabora acerca de ellos. La editora, Claudia, ha hecho un magnífico trabajo de selección de los textos a raíz, ya lo mencioné, de un pedido formulado por el doctor Fidel Tubino, decano de Estudios Generales Letras, entre julio del 2005 y junio del 2011. Se trata, pues, de un libro concebido por el área de Historia de nuestra unidad y por ello sus autores son profesores que enseñan o han enseñado historias o disciplinas afines en Estudios Generales Letras. La labor de incluir a los marginados es una tarea que involucra muchos aspectos. Sin duda es un trabajo social y político, pero lo es también de reflexión intelectual. El libro que ahora presentamos tiene pues un múltiple interés. No solo nos permite entender mejor las razones y causas que han hecho de nuestro país una sociedad con tendencia a la exclusión, sino además nos permite conocer estrategias para superar ese atavismo. Por la importancia del tema y por la calidad de los autores que participan en el libro, la colección Intertextos de Estudios Generales Letras se siente honrada de contar con este libro que contribuye a dar valor a una colección bibliográfica que seguirá creciendo en los próximos años, integrando las diversas disciplinas que constituyen el saber humano e investigando como tema privilegiado nuestro país y nuestra cultura. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a Fidel Tubino. Él es doctor en Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de nuestra universidad y es coordinador de la Red Internacional de Estudios Interculturales, RIDEI. Asimismo, es miembro fundador de Foro Educativo y experto en educación intercultural. Actualmente es también director del programa de posgrado en Desarrollo Humano. Los dejo entonces con Fidel Tubino.
Bueno, gracias Pablo por tus palabras, y quería empezar simplemente diciéndoles que al menos para mí es una ocasión muy especial, muy importante estar aquí en esta presentación. Claudia, yo he sido testigo de todo el tiempo y el trabajo que ha significado llegar a este resultado. Es un trabajo de años, ¿no? Es un trabajo de recopilación, es un trabajo de elaboración muy bien logrado. Y en ese sentido felicito en primer lugar a la editora, a Claudia, que está acá con nosotros, y a todos los autores, que son en su mayoría, efectivamente, como ha dicho el decano, profesores de historia, tanto de estudios generales como fuera de estudios generales. También hay profesores que son de otras especialidades, en ese sentido de antropología, de comunicaciones, es una maravilla en ese sentido, ¿no? Y es un libro que fue pensado, como fue pensada esta colección que ha mencionado el decano, la colección Intertextos, que es un libro dirigido básicamente, aunque no exclusivamente, para estudiantes universitarios. Eso no quiere decir que sean manuales, ¿no? Yo siempre he pensado que los manuales tienen una virtud y un defecto, ¿no? Tienen la virtud de ser muy claros, pero tienen el defecto de sacrificar muchas veces el espíritu crítico, la complejidad que tienen los problemas, ¿no? Sin embargo, este es un libro que yo creo que cumple con dos requisitos. Es un libro, por un lado, académicamente serio, y por otro lado, de fácil acceso, ¿no? Para cualquiera de los que estamos acá, ¿no? Profesores, estudiantes, etcétera. De fácil acceso tanto por el lenguaje como por el precio, ¿no? Por dos razones que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Y todo eso ha sido pues muy bien estudiado, en fin, para que pueda ser un libro de consulta para estudiantes de muchas universidades del país, que esa es la idea, ¿no? Bueno, quería empezar simplemente con un recuerdo. Yo recuerdo hace muchos años, un día me encontré justamente aquí en el patio de letras con Claudia, que había pasado un buen tiempo que estábamos nosotros con este proyecto de libro, que iba a llevar al comienzo un título que iba a ser algo así como hacia una historia de la marginación en el Perú. Y ella me dijo, oye Fidel, yo encontré un título mejor, nosotros también somos peruanos. Yo dije, qué raro título, ¿no? ¿Por qué? Sí. Entonces me explicó por qué y me quedé fascinado, ¿no? Entonces al final creo que el libro tiene como gran título, aunque a pesar de que aquí no esté con letras más grandes, nosotros también somos peruanos, y como subtítulo, ¿no? La marginación en el Perú del siglo XVI al siglo XXI. Yo quería empezar diciéndoles qué quiere decir esta frase, nosotros también somos peruanos. Creo que es una frase muy significativa, porque es una frase que Claudia la ha tomado, ¿no? de un discurso que pronunció al año, estoy hablando del año 2008, al año de conmemorarse, digamos, el primer aniversario de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Hay un discurso que pronuncia la señora Doris Kaki, viuda de Rímac, que es una señora que había justamente perdido a su esposo dentro de los años de la lucha, de la guerra armada, ¿no? Con Sendero Luminoso, ¿no? Y ella pronuncia este discurso, y en una parte del discurso ella apela a esta frase y dice, sí, nosotros también somos peruanos, ¿no? Nosotros también somos peruanos, yo lo interpreto como, miren, nosotros también tenemos derechos, nosotros también tenemos derecho a la palabra, y por qué no también tenemos derecho a ocupar un lugar en la historia narrada de nuestro país, ¿no? Y yo creo que en este sentido este libro le hace justicia a la señora Doris Kaki de Rímac y a todas aquellas personas que ella representa, ¿no? Porque justamente lo que se hace en este libro es tratar de narrar la historia desde los márgenes, ¿no? Es decir, ya no narrar la historia desde los grandes personajes,
Esa fue la historia que yo conocí cuando estudié aquí en la universidad, lamentablemente. Pero ahora ustedes, los estudiantes, tienen, yo creo, la brillante ocasión de poder tener acceso a una visión de nuestra historia mucho más rica, mucho más interesante, mucho más completa, ¿no? La historia ya no es la historia de los héroes, ¿no? Es la historia también, y acá estamos subrayando, de aquellos que han sido injustamente invisibilizados por la historia oficial. Y de eso trata este libro, de los marginados. Claro, la gran pregunta que uno hace allí, ¿y qué abarca? ¿Quiénes son estos marginados? Eso es justamente lo que se aborda en la primera parte del libro, ¿no? Es fácil, tampoco no es tan fácil clasificar a las personas, ¿no? Y decir, aquí terminan los marginados, aquí empiezan los incluidos, o qué sé yo, ¿no? No es tan fácil. Pero claro, se dan algunas, yo quiero citar algunas partes del libro. Por ejemplo, se dice, los marginales, los marginados, son lo mismo, son quienes, cito, aun cuando pertenecen al cuerpo social o participan en él, no se encuentran identificados con la totalidad de las pautas y normas de este cuerpo social. Es una definición muy amplia. No están identificados con las pautas y las normas del cuerpo social. Entonces yo podría entender, claro, marginados, marginales, aquí pueden ser personas que son colocadas o optan también por colocarse en los márgenes, porque no se identifican y no creen en los valores que la sociedad nacional, mayor, posee, ¿no? Pero también abarca, yo creo, y de eso trata este libro también, de la historia de aquellos que son marginados, básicamente, creo yo, del ejercicio de su ciudadanía, ¿no? Y hay una gran gama, por razones múltiples, Entonces, uno puede encontrar acá desde los gitanos, cómo llegan al Perú, interesantísimo es ese capítulo, y qué lugar ocupan no solamente en el aparato productivo, sino en el imaginario de la sociedad, cómo la gente se los empieza a representar, ¿no? Por ejemplo, es interesante en este estudio de Carlos Pardo Figueroa, ¿no? que narra, voy a leer una parte muy sencilla, de cómo el diario El Comercio, en el año 1893, ¿no? registra la presencia de un grupo de gitanos. Claro, los gitanos habían llegado, según he leído, del siglo XVI, habían empezado a llegar. Pero miren cómo lo narra el diario El Comercio, ¿eh? Que creo que no ha cambiado mucho de esa fecha ahora, ¿no? Dice así: interceptando el paso de los transeúntes, hablando de los gitanos, ¿no? Obligando a salir al centro de la calle a señoras y demás gente asustadiza, caminaba hoy por una acera de la cuadra de esta imprenta un partido de mugrientos, ¿no? Uno de los cuales conducía de tiro un gran oso sucio, feo, el oso obvio no podía ser bonito, y de feroz aspecto, de esos que se empeñan en sacar monedas por donde quieran que van esas tribus vagabundas que la bohemia arroja sobre todo el orbe. Miren pues esa 1893. Claro, en el libro se insiste mucho, no solamente en los mecanismos, que son importantes, en los mecanismos de exclusión y de dominación que están operando y que operan desde muchísimo tiempo antes y que siguen operando en nuestra sociedad ahora, actúan esos mecanismos, sino se insiste en las imágenes mentales que están también a la base de estas actitudes de rechazo y de los sentimientos colectivos, muchas veces de desconfianza, de miedo y hasta de odio que surgen en las personas, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante en uno de los tantos artículos muy sugerentes que tiene este libro, el artículo de Nelson Manrique, titulado De Sepúlveda a los pepecausas. Nada más y nada menos, ¿no? Claro, parece extraño, ¿qué tiene que ver Ginés de Sepúlveda con los pepecausas? ¿No? Es muy sugerente este artículo,
A mí me ha gustado muchísimo, entre otros, no estoy haciendo preferencia. Lo que pasa es que no podría hablar de los 15 artículos que hay acá, entonces he seleccionado solamente algunos, ¿no? Pero es interesante cómo él va viendo los argumentos de justificación del racismo, ¿no? Desde la polémica Sepúlveda-Bartolomé de las Casas. Por ejemplo, él saca algunos párrafos de los textos de Sepúlveda en esta polémica, donde él considera a los indios, esta es una expresión que nunca había escuchado, homúnculos, casi monos, ¿no? Y todo esto refrendado en una interpretación de lo más antojadiza desde mi punto de vista de Aristóteles, ¿no? Aristóteles está de ahí metido ahí, si hubiera salido Aristóteles que iba a terminar, en fin, son cosas que suceden, ¿no? Pero sí, si saca pues de su sitio a la filosofía, se le hace decir cosas que no, en fin, etcétera, 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 ¿no? Pero interesante este artículo es que después se va viendo los argumentos teológicos de justificación del racismo, los argumentos filosóficos, los argumentos científicos que se utilizan en un determinado momento, se menciona acá varios autores franceses, y poco a poco como que se va, ¿cómo les puedo? Yo lo he sentido así, como que se va deselaborando este sentimiento, ¿no? Desde las elaboraciones teológicas, filosóficas, científicas del racismo, que es un sentimiento finalmente de miedo y de odio hacia ciertos sectores de la sociedad. Al final terminamos nosotros pues con los pensamientos de, por ejemplo, de Javier Prado, ¿no? Yo me he quedado muy preocupado porque vivo cerca de la avenida Javier Prado. Tengo entendido que es una avenida la más grande que tiene Lima, alguien me ha dicho eso, y uno lee estas cosas y dice, caramba, voy a proponer el cambio de nombre de la avenida, ¿no? Miren, es interesantísimo, ¿eh? Para Javier Prado, ¿no? Que fue un gran rector de San Marcos en su época, ¿no? Fines del siglo XIX, ya la raza blanca nacida acá ya estaba mal, ya estaba en inferioridad de condiciones en relación a la raza blanca peninsular. O sea, ya el hecho de haber nacido acá era apocada, no sé qué quiere decir exactamente eso, ¿no? Pero ya estaba, pues, era menos que la otra. Ahora, lo que él dice ya sobre los negros, esto ya acá no hay ninguna justificación ni filosófica, ni teológica, ni teosófica, ni de ningún tipo. Lo dice abiertamente, como los Pepe Causas, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando habla de los negros, dice, los negros, y cito aquí a Javier Prado y Ugarteche, los negros, considerados como mercancía comercial, ¿no? E importados a América como máquinas humanas de trabajo, debían regar la tierra con el sudor de su frente, pero sin fecundarla. Ahí empezó el problema, cuando empezaron a fecundar a la gente. Miren, sin fecundarla, ¿no? Y como no sucedió eso, salió el mulato, ¿no? Y para él esa es una de las grandes desgracias del Perú. Miren ustedes, la frase es, aquí está, siguiendo a Le Bon, que es el autor que citan los que se fundan, bueno, se pone científicamente el racismo. Prado consideraba que lo peor que había podido pasar era la mezcla biológica, el mestizaje, ¿no? Puesto que potenciaba más los vicios que las virtudes de las razas originarias, ¿no? Este juicio sumario contra el mestizaje se aplicaba plenamente a los mulatos, cito, vanidosos, osados, insolentes, lujuriosos, perezosos, aficionados a hacer ostentación de sus vicios y del favor que gozaban con sus amos, etcétera, 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 y no sigo ya porque, en fin. Estos son ya, es el rector de San Marcos, ¿eh? Que está escribiendo un texto académico, ¿no? Y al final nos damos cuenta nosotros que efectivamente, más allá de las racionalizaciones filosóficas, teológicas, científicas o qué sé yo, aparece lo que se llama el retorno de lo reprimido, ¿no? Estos sentimientos que son los que han estado en el fondo de todas estas racionalizaciones, con el movimiento de los Pepe Causas, que yo por respeto a las damas no repito las cosas que
que salieron en la red porque, bueno, lo tienen en el libro, les puedo dar las páginas 212, 213, ¿no? En fin. Cosas así, pero terribles, ¿no? Quizá puedo leer una parte para que se formen una idea. ¿Ya? Es que había seleccionado varios textos y dije, no puedo decirlo, ¿no? Malditos, ese era todo el lío con Humala en ese momento, ¿no? Decía, acababa de ganar y estaba pasando la segunda vuelta pues con Keiko y PPK había quedado, pues, ¿no? Entonces empezaron a surgir todas estas expresiones, malditos, resentidos, rechazados, sociales de M, ¿no? Puntos suspensivos, ¿no? Si sale Humala me voy del país porque es un indio de M, otra vez puntos suspensivos. Te odio, hay una chica M, no sé qué tienes en la cabeza, caca eres una, bueno, en fin, lárgate con tus ideas, etcétera, Cholo Grut, cosas terribles, ¿no? Todo esto aparece, ya ha sido recopilado, tengo entendido, hay un estudiante aquí que ha hecho una recopilación y un análisis, pues, ¿no?, de todas estas expresiones. Entonces, es interesante ir viendo cómo, cuáles son esos sentimientos y esas imágenes mentales que están a la base de los mecanismos también de exclusión de la sociedad, ¿no?, de exclusión de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Al lado de eso también hay textos muy interesantes, como por ejemplo el de María Eugenia Ulfe, ¿no?, que narra una experiencia de un grupo de jóvenes en Huamanga, ¿no?, que a raíz de el turismo que se organiza en Semana Santa en la ciudad de Huamanga, donde normalmente los turistas que van a ver restos arqueológicos, se van a comprar aquí, a comprar allá, iglesias, etcétera. Entonces, ellos elaboran un mapa que está aquí muy bien presentado, analizado, sobre otros lugares que es importante conocer sobre lo que pasó en Huamanga, ¿no?, donde hubieron, pues, cámaras de tortura, etcétera, etcétera. O sea, no se trata de hacer un turismo light, sino para aquellos turistas que realmente quieren llegar a conocer el lugar desde dentro, desde aquellos que sufrieron, padecieron en el anonimato, ¿no?, la tortura, la desaparición, etcétera, etcétera. Y son experiencias que los propios estudiantes están haciendo y que están permitiendo que muchas de estas historias puedan salir a la luz y puedan empezar a formar parte también de nuestra historia nacional. Bueno, muchísimas gracias. Por ahora termino y felicito a Claudia. Vamos a escuchar ahora al doctor Carlos Contreras. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, ha sido director de publicaciones y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente es investigador principal del IEP y profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Pablo, por tu amable presentación. Gracias también a Claudia por haberme invitado a comentar su libro. Es un gusto hacerlo en una sala llena para celebrar un libro, ¿no?, cosa que no es habitual, creo, en estos tiempos. Y quiero comenzar diciendo que una de las buenas noticias que ha tenido la historiografía peruana es la aparición de Claudia Rosas en nuestra comunidad. Creo que ella ha introducido temas novedosos y sensibles en la investigación histórica peruana. Son conocidos sus trabajos sobre el odio, el perdón, el miedo, sentimientos muy fuertes, difíciles de rastrear en la investigación histórica. Y como parte de esta saga, podríamos decir, sobre los sentimientos fuertes en la historia del Perú, nos presenta ahora este estudio sobre la marginación.
Se trata ciertamente de un tema algo distinto de los anteriores, puesto que la marginación, en cierto sentido, puede ser aceptable e incluso legítima. El orden político, económico de una sociedad está hecho de permisiones y exclusiones, ¿no? Ciertas cosas se permiten, otras se prohíben, y estas prohibiciones pueden ser hechas en nombre del bien común y en este sentido ser aceptadas por todos. Otras pueden ser más polémicas, sin duda, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros no pueden votar. De pronto nos parece bien. Los menores de 35 años no pueden aspirar a ser presidente de la República. De pronto nos parece bien, o no. Y por supuesto se trata de situaciones muy cambiantes, como Claudia refiere, ¿no? Los menores no pueden tomar alcohol, no pueden comprar una botella de alcohol. A ellos les puede parecer esto muy mal, ¿no? Una discriminación contra sus derechos, pero al conjunto le puede parecer una marginación aceptable. Bueno, el libro de Claudia es fruto, como lo han dicho ya Pablo y Fidel, de un seminario desarrollado a lo largo de 2 años aquí en la universidad, y en este sentido me parece un modelo de trabajo, porque permitió al grupo de autores homogenizar metodologías, discutir conceptos, no necesariamente homogenizarlos, porque no se trataba de que todos pensaran desde luego igual. Y es un libro muy bien editado, ¿no? Se nota aquí la buena mano de los correctores, editores, impreso a 2 tintas, ¿no? Cada capítulo empieza con 2 tintas. Fotografías a color en 2 de los capítulos. Una lástima que solamente en ellos, ¿no? Porque otros capítulos, como el de Jesús Cosamalón, por ejemplo, o el de Rodrigo Benza, se habrían beneficiado de incluir fotos. Hay que entregar fotos, muchachos, cuando editen sus libros, para aprovechar los recursos de la industria gráfica contemporánea. Bueno, como historiador dedicado a investigar los hechos materiales, cuantitativos y crematísticos, miro estos temas del odio, la discriminación, la marginación, con alguna distancia y, por qué no decirlo, cierto recelo, a tal punto que me preguntaba por qué Claudia habría tenido esta ocurrencia de invitarme a comentar su trabajo. Pienso que tiene que ver con la idea del diálogo, ¿no? de la interculturalidad. Y es que un problema que uno puede prever para el estudio de un tema como la marginación es que se trata de un concepto poco claro. Ya es poco claro para aplicarlo hoy día a un estudio del momento. Imagínense ustedes, para aplicarlo a la historia a lo largo de 500 años, se vuelve muy complicado, porque no se le puede medir y en consecuencia comparar su evolución a través del tiempo, comparar sus diversas manifestaciones en diferentes espacios, se vuelve casi imposible porque no hay un núcleo firme del cual partir. Es cierto además que la historia y los conceptos no son buenos amigos, porque el historiador por naturaleza rechaza los conceptos en la medida en que estos congelan realidades que son siempre cambiantes, de manera que lo que fue bueno y positivo en un momento puede no serlo en otro. Nuestro propio conjunto de valores con que evaluamos la realidad se va transformando, ¿no? Para darles un ejemplo, los niños podían trabajar hasta hace pocas décadas relativamente, y hoy su trabajo está prohibido. Podríamos decir que están marginados del mercado de trabajo. Y supongo que si llevo esta noticia del siglo XIX les parecería muy mal, pero hoy, a comienzos del siglo XXI, nos puede parecer una marginación aceptable y con sentido. Apoyándose en otros autores, la editora Claudia define la marginalidad como lo ha recordado Fidel antes, ¿no? Como la condición de quienes, aunque pueden estar integrados al cuerpo social, por lo menos en ciertos sentidos, no participan, al menos no plenamente, de los valores, las normas y costumbres que son hegemónicas, oficiales en esa sociedad.
Mi reparo sería que con una definición así, ¿quién no es marginal? Es decir, ¿quién de nosotros está al 100% identificado con los valores, normas, costumbres de esta sociedad? Todos tenemos una crítica que hacer, algo en lo que nos desmarcamos. Pablo se refería antes a la industria basura o los problemas de la sociedad de consumo, por ejemplo. Pareciera entonces que la marginalidad es una cuestión de grado. Todos somos más o menos marginales, pero sin duda hay algunos que lo son claramente. A tal punto que de ordinario fueron encerrados o recluidos o desterrados como una prueba manifiesta de su exclusión. Pienso en los delincuentes, homosexuales, las brujas y los locos que menciona como ejemplo de marginación en su estudio introductorio Claudia, los terroristas. Sin embargo, la propia Claudia señala que se trata en muchos casos de situaciones transitorias. Uno es marginal durante una época, por ejemplo, puedo ser desempleado o padecer una enfermedad contagiosa, de manera que seré marginado temporalmente. Muchas de las marginaciones en la sociedad tienen este estatus de temporalidad, ¿no? Los niños no pueden votar ni tomar decisiones que los afectan profundamente. En las democracias censitarias, los no tributarios estaban marginados de sus derechos políticos. Los sirvientes domésticos, incluso los trabajadores dependientes, por el solo hecho de serlo, se hallaban excluidos también del goce de ciertos derechos como el del sufragio. Era una forma en que la sociedad ponía incentivos al abandono de ciertas situaciones que no le parecían dignas de alentarse. En todo caso, pareciera que en este libro los autores sobre el período colonial entendieron que los marginados eran sobre todo los indios, mientras los autores del período independiente entendieron que lo eran los pobres. Pero si alguna crítica tendría que hacer al volumen, es que los personajes historiados no son los que encabezarían el ranking de la marginación en el Perú. No hay historias del delito, por ejemplo, y pensaba cómo hace algunos años la historia del delito, de los bandoleros, por ejemplo, era un tema muy querido en la historiografía, ¿no? Incluso dos colegas nuestros, Carlos Aguirre y Charles Walker, editaron un libro sobre este tema. Tal vez por eso, claro, ya no ha sido incluido en esta ocasión. Los locos y las brujas del prólogo de Claudia tampoco aparecen, o los condenados, en fin, por delito, los homosexuales. Lo que más se acercaría a esta situación son las mujeres, en la medida en que ellas estaban excluidas de la participación en la vida pública por considerarse que ya lo hacían a través de sus tutores masculinos, sus padres o maridos. Pero ¿qué pasaba cuando una mujer quedaba huérfana y viuda? Su destino era el beaterio o el convento, es decir, una situación de reclusión o apartamiento de la vida pública. En el libro se ha entendido marginación, tal vez por los problemas del concepto, como les decía antes, como sinónimo de pobreza, que según recuerdo además, Claudia, era el tema inicial del seminario, ¿no? La pobreza o la pobreza y la marginación. De manera que los personajes historiados son los explotados, los subordinados, los pobres. La propia Claudia en su introducción propone como una contribución de este libro el estudio de la población de abajo y reivindica la importancia que para la historiografía tendría rescatar a estas figuras olvidadas o anónimas de nuestro pasado. Si se trata de esta perspectiva, como hijo del marxismo más que de los anales, yo reclamaría la paternidad de esta criatura para la primera escuela, ¿no? Por ejemplo, recordemos los trabajos de Friedrich Engels sobre la condición de la clase obrera en Inglaterra, que ya se escribieron en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, medio siglo antes que cuando Febre y Bloch publicaron su revista que le dio
nacimiento a la escuela francesa. Cierto es que los marxistas no entendieron pobreza o explotación como marginalidad, porque ellos pensaban que los pobres y explotados eran parte del sistema, de la estructura, no estaban al margen de ella, de manera que su pobreza no era resultado de una exclusión, sino de una explotación producida dentro de las reglas del sistema. A los excluidos le llamaban más bien lumpenproletariado, que era una expresión más bien desdeñosa y en verdad no tenía mucho afecto por esta población. En cualquier caso, me parece oportuno recordar el libro de Eric Williams, el historiador negro antillano, que fue primer ministro de Trinidad y Tobago, que en 1944 publicó el libro Capitalismo y Esclavitud. En este libro mostró que la esclavitud no estaba al margen del capitalismo. Este modo de producción, bien que la había usado, pero cuando ya no necesitó de ella, la repudió 3 veces. En el libro entonces se habla más bien de pobres que de marginales y se procura restaurarlos en el discurso de una historia nacional. Y mientras leía sus páginas se me ocurrieron algunas preguntas, ¿no? ¿Quién reclama esta historia? ¿Los propios marginados? De pronto, arrepentidos de su marginalidad, quieren aparecer en el discurso histórico nacional. ¿O somos nosotros los historiadores, que también tenemos mucho de marginales en esta sociedad, quienes percibimos como diferentes o curiosos a ciertos sectores y los hacemos objeto de nuestra investigación? De todos modos, el conjunto de artículos reunidos en el libro es impactante y enriquecedor, y creo que cumple con la intención de proveer una historia desde abajo, como es su propósito. Me recuerda un título publicado hace algunos años en el Instituto de Estudios Peruanos por Leo Garófalo y Paulo Drinot, Más allá de la dominación y la resistencia, cuyo título expresó ya la idea de hacer una lectura distinta del pasado peruano. Y los personajes que pueblan las páginas de dicho libro eran, como aquí, sirvientes domésticos, líderes de huelgas, líderes campesinos, epidemias y, más que los indios mismos, los amigos de los indios. Pareciera pues que es el sino de esta nueva generación de historiadores, y me parece muy digno de encomio. Karen Spalding abre el conjunto de artículos con una tesis que rescata la riqueza intelectual y social del mundo latino o hispánico, medio marginal a estas alturas de la historia. Antes de la Revolución Francesa y de la Declaración de Derechos Humanos, según ella, hubo un movimiento entre los teólogos españoles que desarrolló la idea de derechos del hombre en el contexto de la conquista de América. Uno se preguntaría por qué no vieron a los africanos como hombres también y los incluyeron en sus discursos, pero es un punto interesante el que rescata esta colega. Luego el libro opta por un orden cronológico más que temático. Sin embargo, reseñando así rápidamente algunos de los trabajos, quisiera hacer ciertas agrupaciones temáticas, ¿no? Por ejemplo, Liliana Pérez Miguel y Roicida Aguilar estudian a las mujeres como población marginada. En el caso de Liliana, en su condición de viudas de ricos, encomenderos y caciques, pero que una vez desaparecido el marido, son privadas de sus derechos económicos y sociales, a menos de que vuelvan a casarse, que parece que era lo que sus acosadores perseguían. Un trabajo interesante, muy bien documentado, que rescata una historia sublevante, como casi todas las que están contenidas aquí. Roicida Aguilar, por su parte, rescata lo que ella llama el viacrucis de la mujer peruana para la consecución del derecho al sufragio.
entre 1924 y 1956, que fue el momento de la batalla final por conquistar este derecho. Rescata los debates parlamentarios, donde quedan para la mancilla pública algunos discursos de quienes se opusieron a un derecho que hoy nos resulta natural. Lo que habría que preguntarse es qué cambió en la política peruana tras la obtención de este derecho. Los candidatos quizás cambiaron sus campañas, pero los programas efectivos de gobierno tuvieron una transformación. Teresa Vergara y Jesús Cosamalón estudian la otredad en la ciudad de Lima, la vida de los niños y jóvenes indígenas en el siglo XVII, en el caso de Teresa, y la de los domésticos, que no solo eran indios, sino también negros y zambos, en el siglo XIX, en el caso de Jesús. Siempre he dudado si el hecho de que las familias peruanas, latinoamericanas o hispánicas en general, contraten sirvientes negros e indios, era una muestra de apertura y tolerancia racial o de lo contrario. Lo que es claro es que los aceptaron como sirvientes dada la inevitable... los aceptaron como sirvientes, pero dada la inevitable cohabitación que ello supone, montaron una jerarquía y protocolo que delimitaba los espacios y actividades propios de cada uno, de manera que pudieran convivir sin revolverse. Claudia Rosas estudia los proyectos e ideas que hubo sobre los vagabundos en la Lima de la época de la Ilustración. Era la época en que los desempleados lo eran por vocación, ya que lo que más escaseaba en el Perú era un trabajador. Resalta ella el deseo de los autores de dichas ideas, que escribían en el Mercurio Peruano, por ejemplo, de incluir al Perú en la revolución industriosa de la época, como algunos historiadores llaman ahora este proceso social paralelo a la más conocida revolución industrial. En todo caso, parece que esto de la revolución industriosa no fue muy bien acogido por los peruanos. Tal vez los salarios eran poco atractivos para renunciar al ocio, de modo que podía ser preferible ser un pobre vagabundo que un empleado solo algo menos pobre. Adam Smith lo dijo con su peculiar elegancia: vale más divertirse inútilmente que trabajar inútilmente. El estudio de Nelson Manrique sobre el racismo en el Perú entre los siglos XVI y XXI podría clasificarse junto con el de Claudia en el sentido de discursos que desde las élites gobernantes se emitieron sobre la otredad. Él enfoca coyunturas en las que afloró la crítica sobre la supuesta inferioridad natural de los indios. Sin duda la parte más polémica que resaltó ya Fidel en su comentario consiste en la inclusión de los pepecausas del Internet en la última campaña electoral. Los discursos que Nelson había analizado hasta ahí correspondían a científicos o letrados: Ginés de Sepúlveda, Bartolomé Herrera, Clemente Palma, Alejandro Deustua, que no sería el caso de los pepecausas. Esto podría significar que si no ha desaparecido el racismo, al menos ha sido desterrado de la palabra escrita sobre papel, refugiándose en el anonimato del Internet y en el humor cotidiano. Un amplio conjunto de artículos se ocupa de lo que podríamos llamar la administración de la pobreza o de la vida de los pobres. Jeffrey Klaver analiza la conducta de la Iglesia, resaltando su compromiso con la pobreza terrenal a lo largo de la historia colonial y republicana de América Latina. Antonio Zapata aborda el tema de la urbanización popular en el caso de Villa El Salvador, en Lima. Adrián Lerner estudia el controvertido episodio de las esterilizaciones masivas durante los años 90 como medio de reducir la multiplicación de la pobreza. Y Jorge Locio examina el caso de la enfermedad de la influenza, donde encontró que se produjo un curioso caso de discriminación al revés. La epidemia no debía preocupar si se trataba de un mal de ricos. Finalmente, Mario Eugenia Ulfe y Rodrigo Benza estudian las representaciones populares a través del turismo, si podemos llamarle así, de los derechos humanos, y el teatro que busca llegar a la población de la periferia de Lima y otras ciudades. Y termino con una reflexión final. En la medida que estudiamos el pasado,
los historiadores estamos condenados a llegar siempre tarde a la deliberación social. Y mucho de lo que hacemos conlleva el estilo de proyectar en el estudio del pasado los humores y preocupaciones del presente, que es la sociedad en que desde luego vivimos. Una vez que algo se ha convertido en marginal o anacrónico, como por ejemplo la esclavitud o la brujería, se convierte en bocato de historiadores. Por eso resalto el valor de afrontar aquí temas como el racismo, la salud pública, la práctica del teatro popular o las opciones sociales y políticas de la Iglesia que están aún en agenda del día. De cualquier modo, cuando pensaba en qué discriminaciones hoy subsisten, me daba cuenta que estamos rodeados de ellas. Unos pueden recibir buena educación en colegios y universidades de paga y otros no. Unos nacen en clínicas privadas y otros en la posta pública del lugar. Unos tienen acceso a casas de playa y vacaciones en el extranjero y otros apenas pueden comer. ¿Cuándo llegará la hora en que hagamos la historia de estas exclusiones? ¿Por qué nos incluyó este tipo de discriminación en este libro? Mi respuesta es porque se trata del orden en que se fundamenta la sociedad en que vivimos, de manera que no estamos aún listos para cuestionarlo. Si esto es cierto, creo que como historiadores debemos tener una mirada más comprensiva respecto a los hombres malos del pasado que defendieron las posiciones que hoy nos resultan moral y políticamente inaceptables. Tal vez por posición social, por edad o por la educación que recibieron, les tocó defender una postura que en su momento fue la correcta, pero que leída con siglos de ventaja nos llaman a la crítica o a la burla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tengo que disculpar la inasistencia de Gonzalo Portocarrero, que estaba programado para esta mesa por razones de salud, no ha podido venir hoy día. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la editora del libro, Claudia Rosas. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Florencia y licenciada y magíster en la misma especialidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesora del Departamento de Humanidades, es miembro del Comité Asesor de la Maestría de Estudios Culturales y es coordinadora de la Licenciatura en Humanidades con mención en Estudios Peruanos. Es especialista en el tema de la imagen de la Revolución Francesa en el Virreinato del Perú y ha investigado sobre diversos aspectos de la historia colonial de los siglos XVII y XVIII. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a Pablo Quintanilla, nuestro decano de Estudios Generales Letras, a Fidel Tubino y a Carlos Contreras, que han tenido la amabilidad de aceptar presentar el libro que nos convoca esta tarde. Y también quería agradecerles a ustedes, público asistente, y a los que nos están viendo de las universidades de las regiones del país, Trujillo, Arequipa, Ayacucho también, y del exterior, ¿no? Porque justamente se está proyectando en transmisión en vivo la presentación. El libro Nosotros también somos peruanos, la marginación en el Perú, siglos XVI a XXI, como ya lo han señalado, pertenece a la colección de intertextos de estudios generales y nació de un pedido de la unidad a través de su decano, Fidel Tubino, cuando yo era coordinadora del área de historia en esta unidad. Al pensar en un libro que representara a historia, dejé de lado el hacer un manual, por lo mismo que señalaba Fidel. Un manual puede perder en espíritu crítico, en propuestas o miradas nuevas, profundas, interesantes. Entonces se me ocurrió más bien hacer un texto que tratara de una problemática actual, analizada desde un punto de vista histórico y, como diría Fernán Brodel, desde la larga duración. Así nació este libro colectivo
muchos de los autores están acá presentes, este libro sobre la marginación en el Perú, que abarca desde la época colonial hasta la actualidad, donde se analizan las formas y condiciones de marginación a lo largo de la historia, así como la situación e identidad de los diversos sujetos marginales y las representaciones que la sociedad elabora de ellos. También se estudia la política del Estado o la Iglesia ante los marginados, los procesos de desplazamiento o inclusión en el cuerpo social, las formas de adaptación y resistencia al sistema dominante o la relación entre marginación, violencia y construcción de la memoria, entre otros temas. Como es una colección de artículos, de trabajos, evidentemente no se pueden abarcar todas las situaciones o procesos de marginación a lo largo de la historia del Perú. Simplemente es una invitación a ver la historia desde este punto de vista para poder reflexionar sobre los elementos que acabo de mencionar. Entonces, claro, no se ha podido incorporar todo, la Amazonía, como mencionaba Pablo Quintanilla, o no se ha podido incorporar temas directamente que están indirectamente tratados, como la esclavitud, la misma homosexualidad, ¿no? O la delincuencia, el bandolerismo. Tratar de hacer un libro que abarque la historia de la marginación en el Perú, tendremos que hablar de varios tomos y no un volumen, porque como el mismo Carlos Contreras señalaba, es una gama bastante amplia de mecanismos y formas de marginación. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hemos seleccionado, de acuerdo a los temas que gravitaban, de acuerdo a los autores que aceptaron participar, un abanico de trabajos que nos puedan permitir analizar un aspecto que en la historia peruana todavía no ha sido abordado de manera integral, de manera directa, y ese era el objetivo del libro. Justamente la expresión "nosotros también somos peruanos", que da título al libro, ha sido tomada del discurso de, como señalaba Fidel Tubino, una mujer marginal, viuda, que ha visto a su marido muerto en esta etapa de violencia en el país. Y la idea de poner este título era, como hace actualmente la historiografía contemporánea, dar voz a aquellos que a lo largo de la historia han sido silenciados y darles un papel, una agencia en esta historia. Justamente el informe final de la CBR muestra cómo este problema sigue siendo gravitante en la realidad de nuestro país, pues la mayoría de los afectados por la violencia pertenecían a sectores marginales. El libro muestra casos como el de las esterilizaciones masivas, que es analizado de manera acuciosa por Adrián Lerner, donde las mujeres más afectadas por la implementación de esta política durante el gobierno de Fujimori fueron aquellas de sectores marginales. O el estudio de Nelson Manrique, varias veces mencionado, sobre la génesis y desarrollo del discurso racista desde la época colonial hasta el presente y cómo se evidenció en estas últimas elecciones presidenciales en el lenguaje mediático de los pepecausas. O incluso el artículo de Maquena Ulfe, que analiza el mapa de la memoria de la violencia de Ayacucho, elaborado por un grupo de jóvenes, Ama Kunkanapak, para que no se olvide. Ahora, evidentemente acá no se trata de hacer una propaganda política, sino de hacer análisis académicos rigurosos de carácter histórico o pertenecientes a otras disciplinas que nos permitan comprender mejor el presente, pero viendo esta perspectiva del pasado y de larga duración, donde los historiadores podrían tener un aporte importante al debate político y social de temas de actualidad. El libro en realidad no nació del seminario sobre historia de la pobreza del Departamento de Humanidades. En realidad ese es otro proyecto, pero gracias por mencionarlo,
porque justamente referirnos a este proyecto nos hace ver que tenemos en Europa, en Estados Unidos, historias de la pobreza, pero en el caso del Perú, que tiene unos índices grandes de pobreza, los historiadores no nos hemos puesto a analizar de manera integral el fenómeno de la pobreza en el Perú, y no contamos como una historia de la pobreza como si hay en Europa para la época clásica, moderna, contemporánea. Y ese era un proyecto que no lo trajimos a estudios generales porque es un proyecto incluso más complejo que tratar el tema de marginación. Entonces, cuando Fidel Tubino nos propuso hacer un libro pensado sobre todo para estudiantes de los primeros años de formación, pensamos en el tema de la marginación, porque era un tema además muy transversal, un tema de actualidad que podía ser trabajado en diferentes cursos y un tema donde nuestra historiografía aún no ha abierto suficientes campos, ¿no? Entonces, efectivamente, el proyecto de hacer una historia de la pobreza en el Perú todavía queda pendiente y este en realidad aborda un aspecto que está vinculado con la pobreza, pero que no es específicamente la historia de la pobreza, sino un tema mucho más amplio, y por eso de pronto tan amplio que no se abarcan todos los puntos, que es el tema de la marginación. Los autores son, en su mayoría, profesores que enseñan o han enseñado en Estudios Generales Letras, y ellos nos brindan a través de sus investigaciones diversas miradas a un problema fundamental en la historia de nuestro país, que es la marginación. Pero también nos están ofreciendo una reflexión acerca de la tan ansiada inclusión al evidenciar las estrategias empleadas por los grupos marginados para afrontar o superar esta situación, o las situaciones resultantes de la dinámica interacción entre grupos dominantes y marginados. Cosa que, concuerdo, no es sencilla, porque la historiografía contemporánea ha cuestionado esta división tajante entre sectores dominantes, sectores subordinados, entre cultura de élite, cultura popular, y actualmente está apuntando a ver los vasos comunicantes que hay entre estos dos sectores de la sociedad. Pero así todo, vemos, por ejemplo, en el artículo de Roicida Aguilar, que es una historiadora de formación que ha hecho un doctorado en ciencia política en la Universidad de Salamanca, cómo se logró el sufragio femenino en el Perú, que significó un paso importante para que las mujeres logren alcanzar el voto femenino, el voto presidencial. Por su parte, Antonio Zapata muestra cómo pobladores muy pobres y marginados del pueblo joven más representativo, que es Villa El Salvador, a pesar de la desigualdad social y económica del país, se convierten en agentes de su propia historia y forjan su propio destino. A su vez, si bien Jesús Cosamalón parte de la dimensión discriminatoria, explotadora y racista de la servidumbre doméstica en la época de fines del periodo colonial y el periodo republicano, trata de mostrar cómo, a pesar de estas características y junto con ellas, se construyeron otras dimensiones sociales y de intercambio que terminaron por generar un rico y complejo mestizaje en la ciudad de Lima, que no solo se limitó a los espacios públicos, sino al espacio privado, que es la casa, a través de los servidores domésticos. Evidentemente, la categoría de marginación es una categoría móvil, como muchas cosas en la historia. Los judíos en algún momento fueron marginados y luego de ser excluidos fueron incluidos en otros momentos, y lo podemos ver históricamente. Y entonces tenemos que hablar de matices y niveles y grados de marginación para poder entender con profundidad la dinámica de estos procesos.
Ahora, justamente la idea de invitar no solo a un filósofo que ha participado en la gestación del proyecto, otro filósofo que ha participado en la conclusión del proyecto, que además se dedican al tema de desarrollo humano, se complementaba con la presencia de un historiador económico de la línea pues más económica, cuantitativa, ¿no? Un poco más dura, y la presencia de un sociólogo como Gonzalo Portocarrero, que lamentablemente se disculpó esta mañana, que iba a valorar precisamente estos aspectos sociológicos o estos aspectos sociales que ahora me ha tocado a mí un poco revalorizar. Y en este sentido, una cosa importante de lo que decía Carlos, claro, en la línea de cierto tipo de historia, aquello que es difícil de cuantificar o analizar con cierto tipo de parámetros es casi imposible de abarcar. Una cosa que más bien no mencionaste, pero que sí faltaría el libro, serían más elementos cuantitativos que algunos artículos sí proporcionan para medir este fenómeno en términos demográficos, en términos sociales, en términos económicos, como bien apuntaba Carlos Contreras, ¿no? Pero esto implica tampoco dejar de lado todo el ámbito de los sentimientos en la historia, que si bien ya ha habido un gran desarrollo de la historiografía en ese sentido, todavía en el Perú estamos pensando que esos temas son movedizos, que esos temas son arena insegura para el trabajo del científico social. Pero en realidad creo que desde mi punto de vista, temas como el miedo, el odio, incluso la compasión o la empatía que aparecen en este tipo de trabajos sí pueden ser historiables. El empleo de diferentes fuentes, métodos y perspectivas de análisis ha sido importante para mostrar a los estudiantes otra cara de la historia, ajena a la permanencia de los viejos modelos mentales históricos, en la formación escolar y en la cultura en general, que van a privilegiar, como lo decía Fidel, las grandes figuras de la historia, los acontecimientos considerados relevantes y la sucesión de hechos políticos y militares del pasado. Se trata, en cambio, de una historia que centra su atención en lo social y específicamente en una historia, como dirían los ingleses, tributarios de la historiografía marxista, en una historia desde abajo, es decir, desde los sectores marginados, como dirían los franceses, ¿no? Estos tienen diversos rostros en el libro. Me parece que sí, viendo estas lecturas, hay una presencia de lo indio y de la pobreza, pero yo creo que va más allá de eso, porque un rostro es el rostro de los gitanos, que constituyen una minoría. Entonces no es una discriminación global, como sí pueden ser los indios, pero sí incluido porque constituyen una minoría estudiada por Carlos Pardo Figueroa, que es quien se ha convertido en nuestro país en especialista en estos temas. Y sobre esto, que puede parecer un detalle, hace unos años el presidente Sarkozy en Francia decía: los gitanos no son franceses, o acá en el Perú alguna gente dice: los gitanos no son peruanos. No, hay gitanos franceses, hay gitanos peruanos y hay gitanos españoles. Entonces, justamente el objetivo del libro es también poder desprejuiciarnos frente a una serie de conceptos e ideas preconcebidas que manejamos cotidianamente y que no tienen un asidero ni en la historia ni en los estudios. Otros actores son los niños, como bien habían mencionado. El artículo de Teresa Vergara es un aporte importante y novedoso al libro, porque en el Perú nosotros no hemos trabajado la historia de la infancia. En México, en Colombia, en otros países tenemos una historia de la infancia. En el Perú no contamos con ella. Y entonces es un aporte importante porque permite incluso considerar una doble condición de marginalidad cronológica, pero también étnica. Y entonces los niños indígenas son doblemente marginados en esta sociedad. Pero también están las mujeres, ¿no? Las mujeres aparecen más.
está el trabajo de Liliana Pérez, que es un trabajo que además generó debate y discusión. ¿Por qué? ¿Por qué incluir a encomenderas, ¿no?, viudas de esposas de conquistadores y de personajes de la élite de la primera sociedad en el Perú en un libro? Porque justamente hasta estas mujeres de sectores pudientes sufrieron un proceso de desclasamiento producto de las guerras civiles y de las luchas entre los conquistadores, y al quedar viudas sin el marido que la protegiera en una sociedad patriarcal y de antiguo régimen, tuvieron que desplegar una serie de estrategias, ¿no?, desde decir, bueno, somos pobrecitas, hemos quedado solas, para poder lograr un lugar en esta sociedad que se les había arrebatado. La selección del tema además respondió a la propia naturaleza de los estudios generales letras y de la propia universidad, que tiene una vocación multidisciplinaria y humanística que busca estudiar el ser humano en sus diversas dimensiones y desde diversas disciplinas. Por eso entre los autores hay una antropóloga, un sociólogo, historiador, un comunicador, que se han aproximado a los temas que justamente a nosotros nos interesa, la formación integral del alumno, lo cual involucra tanto conocimientos y capacidades como actitudes y sensibilidades. En este sentido, por ejemplo, el artículo que no ha sido mencionado de Rodrigo Benza sobre los temas y los personajes marginales representados en el teatro es también un aporte interesante, porque nos permite ver cómo a partir de otros ámbitos y otras fuentes como el teatro, lamentablemente no pudimos incluir el cine o la literatura, pero se puede abordar este tipo de temática que ya lo han hecho los especialistas como Bronislao Jeremek. Jeremek tiene un libro interesantísimo sobre la literatura europea acerca de vagabundos, marginales, pobres en la Europa del antiguo régimen. Incluso algunos agentes responsables de generar una cultura de la inclusión son el Estado, la Iglesia y las instituciones educativas. Una de ellas, la nuestra, ya ha sido mencionada. El trabajo del padre Kleiber, por ejemplo, que hace una historia desde el siglo XVI hasta la actualidad del rol de la Iglesia frente a los marginales, señala como, a pesar de que la Iglesia por vocación generalmente ha sido conservadora, no ha dejado de lado nunca el elemento de la caridad o de los proyectos a favor de los sectores marginales, ¿no? Lo mismo cuando Karen Spalding estudia cómo la monarquía católica y el Estado colonial prácticamente cierran el paso a una tradición de derechos humanos que es la que menos mencionamos, una tradición que venía desde la propia Iglesia medieval y que los medievalistas europeos han trabajado muy bien, y se cierra ese paso, es que los derechos humanos de los indios estarían en grave peligro. Evidentemente este abanico de temas, y me perdonarán, pero yo considero que este libro es un libro colectivo y tenía que mencionar en algún momento a todos los autores, ya lo han hecho los presentadores, pero algunos se quedaron en el camino y quería referir sus trabajos. Dentro de la historiografía creo que este tema es tributario de dos fuentes. Una la señalaba muy bien Carlos Contreras y está incluida en la introducción. Es el materialismo histórico y la historiografía marxista que se generan a partir, genera a partir de esta, que van a mostrar la preocupación por los sectores pobres y marginales. Justamente en 1966, uno de los grandes historiadores británicos, E.P. Thompson, fue el primero en hablar de hacer una historia desde abajo
con la intención de conocer las experiencias históricas, un concepto muy importante, el de experiencia, de las personas cuyo papel en la historia pasaba desapercibido, silenciado. Desde esta perspectiva es que, siguiendo a los autores que ha mencionado Carlos, se dedicó a trabajar la clase obrera durante la Revolución Industrial. Sin embargo, también hay otra línea que es posterior a esta, ¿no? Porque estos temas, ojo, no son patrimonio del marxismo ni de la historiografía marxista. Estas transformaciones que vemos en la historiografía también se dieron gracias a dos cambios fundamentales, ¿no? Uno es con la Revolución Historiográfica Francesa de Annales, que llevó, por un lado, a una democratización de la historia, como diría Rancière, donde aparecen nuevos sujetos, el loco, el niño, el pobre, entre muchos otros, pero también a una fragmentación y atomización de la historia en muchos campos. Uno de estos campos los franceses lo llaman la historia de la marginalidad, los ingleses lo llaman la historia desde abajo, la historiografía hindú lo llama actualmente estudios subalternos, es decir, hay una rica producción o hay diferentes vertientes que están trabajando estos temas. Y lo importante, me parece, es cómo nosotros podemos tomar esta preocupación, esta inquietud que hay en la historiografía para poder analizar nuestra propia historia, ¿no? Incluso el libro muestra diferentes aspectos de la subalternidad, como dirían los hindúes. Cuando hablamos de subalternidad, el subordinado lo es por clase, por género, por edad, por generación o por cualquier otro mecanismo o criterio, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en el trabajo de Jorge Locio sobre la influencia AH1N1 que desató una campaña por parte de las autoridades sobredimensionada en relación a otro tipo de enfermedades más tradicionales en nuestro país, con la cual mueren muchos niños y que no generan una mayor preocupación. Con este ejemplo quería mostrarles cómo también la historia de la medicina y de la salud puede estar involucrada en el tratamiento de estos temas, ¿no? Finalmente, ya para terminar, creo que es importante enfatizar que este tipo de historia permite el estudio de los marginales y de otros sujetos históricos similares en tanto actores y creadores de la historia, cuyas acciones también afectaron al mundo en que vivieron. No se trata acá de victimizarlos, no se trata acá tampoco de hacer una propaganda política, sino desde el mundo académico lograr un estudio riguroso, un estudio atento de estas problemáticas para poder restituir a estos grupos su propia historia, con ello su memoria, su identidad, su sentimiento de procedencia y pertenencia. Y la identidad de una nación no se fundamenta solo en las grandes figuras, en los personajes más resaltantes, sino también en todos los individuos, como en la actualidad, que hicieron esa historia y construyeron su futuro. Este tipo de historia reconstruye las vivencias de la gente corriente, de la gente de a pie, trata de ser una historia que sea inclusiva, que reconozca la voz de aquellos que fueron silenciados, pero también de aspectos inusitados de la historia, aspectos que no conocemos y que es muy importante conocer para poder aspirar a un paradigma utópico que ya la historiografía dejó, que es el paradigma de la historia total,
y por eso muchos de los libros actuales son libros fragmentarios, porque no trabajan un tema en todo un periodo, sino los grandes libros, por ejemplo, ahora de la historia cultural, son fragmentos, ¿no? La gran matanza de gatos de Robert Darnton, son fragmentos de episodios y momentos, porque es una tarea, como señalaban, difícil de hacer, que todavía sigue siendo un gran reto en nuestro país. Por eso queremos agradecer la iniciativa y el apoyo brindados por Fidel Tubino cuando era decano, Estrella Guerra y Julio del Valle, que acogieron la propuesta, nos apoyaron para hacerla realidad. También ofrecemos nuestro agradecimiento a Pablo Quintanilla, actual decano de Letras, en cuya gestión viene a dar a luz el texto, a Nail Hirsch, secretaria académica, a mi colega y amigo Jorge Locio, por ahí están, desde la Dirección de Estudios Generales Letras, y también a nuestros alumnos, el trabajo de Rolando Iberico, destacado estudiante de Historia, quien nos ayudó en la recopilación, revisión y ordenamiento del material que compone la publicación, Úrsula Chirinos, que revisó el estilo del texto, a Natalia Consiglieri y Mare Fernández de Oprosac, a Talía Dancuar, Dani Zeta, José Ragas y demás colegas y alumnos que han permitido difundir esta presentación, porque la verdad que el tema era importante. Y finalmente, y de manera muy especial, expreso mi agradecimiento primero a los comentaristas del texto y sobre todo mi profundo agradecimiento a los autores cuyo trabajo, y no solo el mío, ha permitido la realización de este volumen que llega a sus manos y que esperamos que nuestros alumnos lo lean ávidamente, lo discutan, lo debatan y también el público interesado. Muchas gracias.